Queremos agradecer al Señor, como siempre, al Dios que nos debemos, al Dios que servimos, al Dios que nos rescató, nos salvó, y que saber que pronto, como escuchamos el mensaje, nuestro Señor viene a llevarnos. Y esa es la esperanza que nos motiva, esa es la esperanza en la cual nosotros debemos vivir. Es el momento glorioso que ya la iglesia va a desaparecer. Pero va a desaparecer porque el rapto de la iglesia está cerca. La palabra de Dios se está cumpliendo. La palabra de Dios es la fuente que tenemos de información segura. No son los medios de comunicación, no es la tecnología, es Dios que nos enseña en su momento glorioso que Jesucristo, nuestro amado Señor, pronto viene a llevarnos. Mañana, además, le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, los que están de visita y aquellos que nos están viendo por Facebook. Estamos conectados por Facebook, a los que nos podrán ver en esta mañana, les damos la bienvenida. Estamos compartiendo la palabra del Señor desde la Iglesia Cristiana Sala Evangélica para el mundo y fuera del mundo también, aprovechando las redes sociales que el Señor nos ha permitido. Y quiero compartir en esta mañana un tema que lo hemos titulado Viviendo en la voluntad de Dios. Viviendo en la voluntad de Dios. ¿Sabe? Muchas veces no vivimos en la voluntad de Dios. Vivimos en nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nosotros queremos. No hacemos la voluntad de Dios. El salmista nos dice en el Salmo 48, miren, Salmo 48, cuando vivimos en la voluntad de Dios, dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad. La palabra clave que yo voy a ocupar para este mensaje, la palabra clave es voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Una vez más, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros que estamos este año, hoy a la mitad del primer mes, no estamos viviendo o no estamos haciendo la voluntad de Dios? Yo no sé si usted este año dijo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero vivir en tu voluntad. ¿Y sabe qué es la voluntad, hermano? Bueno, es sencillo. La voluntad es hacer lo que Dios nos manda. Hacer lo que Dios nos manda. Eso es la voluntad de Dios. O sea, Dios nos manda, y por eso cuando dice aquí, el hacer, Dios mío, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dios quiere que nosotros vivamos en su voluntad. Pero yo le voy a hablar de 5 principios para vivir. Hay muchos principios, pero yo le voy a mencionar 5 principios para vivir en la voluntad de Dios. ¿Sabe? El primer principio, hermano, es que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es que usted la va a hacer si usted quiere o no quiere. Es usted quien decide. No es Dios quien decide, no es usted, porque Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. En la Biblia encontramos ejemplos como aquel hombre que dijo que tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: ve hoy a mi viña a trabajar. ¿Y él qué dijo? ¿Sí? ¿No? Y él dijo: no. Y el otro dijo: sí. Y entonces uno de ellos fue a trabajar porque se arrepintió, y lo que encontramos es, hermano, que uno de ellos sí hizo la voluntad. A veces nosotros decimos: sí, yo quiero trabajar por el Señor, sí, este año voy a trabajar por el Señor, este año me voy a meter más con el Señor, y de repente solamente somos emociones, solamente somos palabras, porque al final no queremos hacer nada para él. Entonces, por eso le digo, eso no depende de Dios, eso depende de ustedes, porque Dios sí quiere. Por eso el tema que yo estoy compartiendo es viviendo en la voluntad de Dios. Y la primera característica
o el primer deseo que Dios quiere, hermano, que cuando nosotros vivimos en su voluntad, mire, primero vamos a encontrarlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Mire el primer deseo de Dios, hermano, para vivir usted y yo en su voluntad. Dice Mateo 6:10. Tenemos que orar en su voluntad. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Ve la palabra clave? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Primero, hermano, el primer deseo o la primera característica para vivir en la voluntad de Dios es una vida de oración. Pero en la vida de oración, mire lo que dice, hágase tu voluntad, Señor. Hay que a veces nosotros, hay creyentes que de repente podemos estar sufriendo, podemos estar pasando por momentos difíciles en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque tomamos decisiones y de repente las decisiones que nosotros tomamos son nuestras decisiones, no es la voluntad de Dios. Porque hay cosas que nosotros de repente las hacemos y después oramos que el Señor haga su voluntad. Aquí dice la palabra del Señor, mire, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuándo decimos eso, hermano? ¿Cuándo queremos que venga el reino? Cuando el Señor venga a reinar en nuestros deseos. Pero mire, es que Dios haga su voluntad. Pero nosotros a veces no vemos la voluntad de Dios, sino, como le digo, vemos la voluntad nuestra, porque no le pedimos al Señor. No oramos para tomar decisiones en la vida. Entonces, hay resultados negativos. Ay, qué mal me ha ido a mí. Y yo que hice esto. Y yo, ay. A veces nos arrepentimos después, hermano. Pero ¿sabe por qué nos arrepentimos? Porque no estamos orando en la voluntad de Dios. Entonces, viviendo en la voluntad de Dios, hermano, este año, yo no sé de usted qué planes tiene en su vida, yo no sé qué propósitos tiene, lo que estábamos hablando el domingo anterior. ¿Se acuerda de los propósitos de Dios? ¿Ah? ¿Se acuerda que compartí un tema, el propósito de Dios? Pero el propósito de Dios, hermano, es que nosotros vivamos en su voluntad. Pero para vivir en la voluntad de Dios, yo tengo que vivir una vida de oración, tener tiempo con Dios. Entonces dice aquí el versículo, primero, hermano, es, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí el Señor está hablando de esto, cuando Él habló de la oración. Él les estaba explicando a sus discípulos cómo se tenía que orar. Y entonces le dice, en la manera que ustedes tienen que orar, pero tienen que hacer que se haga la voluntad de Dios. A veces decimos que vamos a orar. No, yo tengo este proyecto, tengo este plan y creo que, y estoy seguro que el Señor quiere esto. A veces, hermano, sabe que los sentimientos nos pueden traicionar. A veces nos pueden traicionar. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esto es así, entonces lo voy a hacer así, y de repente el Señor, yo hice esto y estará bien lo que hice. No, hermano, no es así. La voluntad del Señor, para este año, yo quiero, si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad, hermano, Dios quiere que nosotros disfrutemos el vivir. Miren, aquí encontramos cuando dice la palabra, y tu ley está en medio de mi corazón. Y es esto lo que Dios quiere, hermano. Cuando vivimos en su voluntad, es que nosotros tenemos que estar disfrutando el vivir la vida cristiana, pero vivirla en la voluntad de Dios. A veces, se lo digo, está afectando la vida de muchos de nosotros. Emocionalmente nos sentimos tristes. ¡Qué barbaridad! Yo no sé por qué hice esto. Y yo no sé por qué esto tomé esta decisión. Y eso nos hace sufrir, hermano. Nos hace sufrir. Pero nos hace sufrir, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros estamos poniendo la voluntad nuestra. Y después oramos. En el Señor, hermano, Él no quiere eso. Número 2. Otra característica importante, hermano, ¿sabe qué es? Aprender de la voluntad del Señor. ¿Cómo lo vamos a aprender? Bueno, aquí nos dice el Salmo 143:10. Miren lo que nos dice, que nosotros necesitamos aprender
en la voluntad de Dios. Y dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Primero, orar en la voluntad de Dios. Segundo, hacer la voluntad. Enséñame. Entonces yo necesito aprender a hacer la voluntad del Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí encontramos un segundo requisito o una segunda característica cuando nosotros, hermanos, debemos estar viviendo en la voluntad de Dios. Entonces yo debo vivir en la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo? Diciéndole al salmista, como el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Pero viene aquí la pregunta, ¿y dónde Dios me va a enseñar a que yo haga la voluntad de Él? ¿A dónde? En su palabra, hermano. Mira, a veces como que en los mensajes míos redondos estoy como tratando de decir lo mismo. No, hermano, ¿sabe qué? Es que yo encuentro que la palabra del Señor me enseña en el orden que yo debo de vivir en la voluntad de Dios. Y vivir en la voluntad de Dios, hermano, es mi vida de oración. Enséñame, Señor, como dice aquí. ¿Y dónde Dios me va a enseñar? En la palabra de Dios, hermano. Pero si usted y yo no leemos la palabra de Dios, Dios no nos va a enseñar nada. Si somos personas que a estas alturas, que hoy tenemos, como le digo una vez más, la fecha mía, yo trato de repetir la fecha, porque tenemos 15 días y yo estoy seguro que muchos de nosotros no estamos en la voluntad de Dios, sobre todo lo que Él nos enseñe, aprender de su voluntad, y solamente vamos a aprender en su palabra. Y vamos a aprender cuando leamos la Biblia. Si usted es alguien, hermano, si yo soy alguien que no leo la Biblia, no estoy siendo enseñado en la voluntad de Dios. Porque Dios aquí me va a enseñar a mí en su voluntad, en su palabra. Enséñame. ¿Quién nos va a enseñar? El maestro de maestros, el Señor de señores, el mejor instructor, el mejor enseñador, que es Dios. Pero Dios nos va a enseñar en su palabra. Pero usted, hermanos, este año dijo, Señor, este año yo quiero vivir una vida haciendo tu voluntad, Señor. Pero usted no va a hacer la voluntad de Dios si usted no dedica tiempo a leer la palabra de Dios. ¿Lee usted la Biblia, hermano? Usted esta mañana pudo leer la palabra de Dios, pudo escuchar a Dios a través de su palabra, hermano. Entonces, si nosotros no estamos en esto, hermano, si usted y yo, se lo repito, somos personas que descuidamos lo mejor de nuestra vida espiritual, orar y leer la palabra de Dios, nada de nosotros, hermano, va a funcionar. La vida cristiana de nosotros será una vida haciendo nuestra voluntad, haciéndome nuestra voluntad. El salmista nos dice en el Salmo 90, 12, enséñame a contar nuestros días. Miren, ahí nos habla el salmista y le pide, Señor, enséñanos a contar nuestros días. Pero aquí le está diciendo, enséñame a hacer tu voluntad. Aquí, hermano, aquí, miren, este es el manual de instrucción del creyente. Este es el manual que nos da vida, hermano, que nos da vida. Pero para vivir una vida en la voluntad de Dios, es la palabra de Dios que yo la debo de leer. Yo no le voy a preguntar que levante la mano cuántos esta mañana comenzaron orando o cuántos comenzaron el día leyendo la palabra de Dios. Pero con honestidad, usted se levantó esta mañana diciendo, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré buscándola. Miren, delante de ti esperaré. El salmista sabe, el Señor, yo voy a esperar en ti. ¿Cómo esperar Él en el Señor? A través de la oración. ¿Cómo yo, hermano, voy a vivir una vida de ejemplo, una vida que realmente sea de gratitud? Miren, por eso el versículo clave, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio. Miren, y tu ley es la ley del Señor. ¿Y qué es la ley, hermano? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero yo no sé si usted tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Porque hoy en día, lamentablemente, el afán, estamos tan entregados en los trabajos, estamos entregados en todas las cosas, pero no estamos entregados en dedicar tiempo a leer la palabra de Dios. Si no lo estamos haciendo, hermano, estamos en peligro porque no estamos viviendo en la voluntad de Dios. Estamos viviendo nuestra vida en nuestra voluntad. Enséñame, dice este versículo que estamos leyendo, a hacer tu voluntad.
Porque tú eres mi Dios, le dice el salmista. Porque tú eres mi Dios. Hermano, Él es el Dios que usted y yo tenemos. Él es el Dios que nosotros un día te conocimos, Señor, pero enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Número 3, hermanos, ¿sabe? Porque tenemos que nosotros también es, además de ser enseñados, además de orar, ¿sabe qué? Hacer la voluntad de Dios. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 50, cuando el Señor llegaron, María, su madre, los hermanos, le dijeron, ellos te buscan, ellos están afuera y te buscan, le dijeron. Le dijeron a los discípulos que lo estaban esperando, María y los hermanos, usted puede leer esta parte, pero dice el Señor aquí, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y el número 3 es el hacer la voluntad de Dios. Dios no quiere solamente que nosotros nos demos cuenta cuál es su voluntad. Dios no quiere que nosotros solamente estemos informados en su palabra qué es lo que Él quiere que hagamos. Pero a veces no estamos haciendo la voluntad de Dios. No la estamos haciendo. Estamos enterados de cuál es la voluntad de Dios. Estamos aquí muchas veces. Si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a encontrar, hermano, porque estamos siendo enseñados, porque estamos pidiendo dirección cuando oramos, porque estamos pidiéndole al Señor que nos ilumine con su palabra. Pero mire, Señor, ¿qué quieres que haga? Como le dijo Pablo cuando el Señor lo llamó, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe qué le estaba diciendo Pablo? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Y entonces aquí el Señor dijo que cuando Él está diciendo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre mía. ¿Quién, hermano? Todo aquel que hace ¿qué? La voluntad. Todo el que la hace, no el que la sabe. No el que la sabe. El Señor dice, porque todo aquel que sabe, no, el Señor no dijo eso. El Señor no dice eso, que es todo aquel que la sabe. No, el que la hace, el que hace la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, sabemos la voluntad del Señor? Pero no la hacemos. No la hacemos. No estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor, hermano? La voluntad del Señor es que prediquemos la palabra. La gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Y predicar el Evangelio. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros prediquemos. Pero no le estamos predicando a nadie. De repente nadie escucha el Evangelio, hermano, nadie. ¿Sabe? Yo no sé si lo que yo le voy a decir en cierta ocasión lo he dicho, pero lo voy a repetir. Muchas personas se van al infierno por culpa de suya y por culpa mía, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, dando el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Hay un mundo sediento, hay un mundo que está en peligro, hay un mundo que está, hermano, necesitado de oír de la palabra de Dios. Aunque hoy en día lamentablemente hay muchos, creo que son más los que están rechazando que los que quieren oír la palabra de Dios. Hay gente que está rechazando la palabra de Dios. Pero eso no impide que usted y yo hagamos la voluntad del Señor. Todo aquel, dijo el Señor, que hace la voluntad, mire, la voluntad de mi Padre, el que la hace. Entonces, número 3, hermano, el Señor quiere que hagamos su voluntad. No que estemos informados de su voluntad, no que sepamos su voluntad, sino que hagamos su voluntad. Y ese es el plan de Dios, hermano. Pero número 4, ¿sabe qué? La voluntad de Dios es que nosotros, además de, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, hermano. Muchas veces no es fácil, pero cuando nosotros encontramos aquí el ejemplo de nuestro Señor, que nos dice en el Evangelio de Mateo 26, 42, otra vez dice Mateo 26, 42, hermanos, aceptar la voluntad de Dios, que a veces no es fácil. No es fácil aceptar la voluntad de Dios. No es fácil como cuando tenemos un pariente que está enfermo, que está en una dificultad, o cuando se nos ha ido un pariente, familiar, un amigo, un ser querido, o cuando tenemos una enfermedad, hermano. No es fácil.
Pero ¿sabe qué? Porque nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Y nos dice aquí este versículo, otra vez dice Mateo 26, 42, otra vez fue, Señor Jesús estaba hablando, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Mire el ejemplo que tenemos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que encontramos aquí, hermano, en este ejemplo es aceptar la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad. Ay, Señor, que estoy enfermo, yo no sé por qué me pasa a mí. Y a veces lo que hacemos es, ¿sabe qué? En vez de aceptar la voluntad del Señor es que nos quejamos. Que nos quejamos, hermano. Ay, yo no sé por qué yo tengo este problema con esto y con esto. Pero mi hermano, cuando uno reconoce y uno acepta la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres, porque habemos personas que queremos que se haga nuestra voluntad e imponemos cosas muy feas, entonces usted tiene, no hermano, aceptar la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Es que nosotros reconozcamos que el Señor es el que está con nosotros, que Él es el que quiere ayudarnos. Entonces tenemos que aprender, hermanos, si usted y yo vivimos, mire, por eso este tema que yo estoy compartiendo se llama viviendo en la voluntad de Dios, tenemos que aceptar. Pablo estaba un momento quejándose y diciéndole al Señor sobre su enfermedad. Y estaba aquel aguijón que le estaba afectando. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Mire, ahí estaba Pablo recibiendo el mensaje de Dios diciéndole, tenéis que aceptar mi voluntad. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios, hermano. Pero para terminar, podría decirle que una de las cosas que tenemos que también es descansar en la voluntad de Dios, hermano. Tenemos que descansar en la voluntad de Dios. Qué bonito es descansar, sí, Señor. Y aquí encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 14, cuando Pablo estaba en ese momento siendo persuadido que su vida estaba en peligro, que su vida estaba en riesgo, y entonces él le dijo, Hechos 21, 14, cuando uno descansa en la voluntad del Señor, hermano, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Y esto quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a descansar en la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a descansar en la voluntad de Dios. Pero a veces, como le digo, dice 1 Tesalonicenses 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y saben, hay muchas cosas preciosas que pudiéramos hablar de la voluntad de Dios, pero yo le he mencionado para terminar 5 principios o 5 características para vivir en la voluntad de Dios. Decía, número 1, hermano, orar en la voluntad de Dios. Oremos, hermano. Tenemos propósitos, tenemos planes, oremos en la voluntad de Dios. Número 2, nosotros tenemos que aprender, y vamos a aprender cuando leemos la palabra de Dios. Dediquemos tiempo para leer la palabra de Dios. Número 3, tenemos que reconocer también que tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermano. Tenemos que hacer. Yo no sé si usted dijo, Señor, este año yo quiero hacer tu voluntad. Hagamos la voluntad de Dios, hermano. ¿Sabe que el hacer la voluntad de Dios es una elección libre? Yo se lo decía, es una elección libre. Es usted quien decide, soy yo quien decido. Pero Dios si quiere, entonces, voluntad que es, hermano, es aquello que hacemos, como dice, de buenas ganas, que hacemos con disposición. Porque cuando hacemos algo a la fuerza, que cuando hacemos algo obligado, nadie hace nada bueno si lo hace a la fuerza. Alguien ha dicho que todo a la fuerza es malo. ¿Sabe usted eso, verdad? Que todo a la fuerza es malo. Como cuando alguien está ahí dando de comer, coma más, no, ya no coma, y de repente hizo daño, porque estaba comiendo a la fuerza. Todo a la fuerza es malo.
Pero qué bonito es vivir en la voluntad de Dios. Y decíamos, número 4, aceptar la voluntad de Dios. Yo no sé qué está pasando, alguna dificultad usted, alguna prueba, está pasando por alguna experiencia ahí, hay cosas que están pasando en la vida de muchos creyentes, hermanos. Probados, creyentes están siendo probados o estamos siendo probados por distintas cosas, pruebas de enfermedades, problemas de familia, problemas económicos, problemas de mucha índole. Pero tenemos que aceptar, pero tenemos que descansar en la voluntad del Señor. Este año que estamos comenzando, mis amados, mis amadas, aquellos que nos están viendo por Facebook, les animamos, les invitamos a que aprendamos a vivir en la voluntad de Dios. Sí, Señor, yo quiero vivir en tu voluntad, Señor. Y la voluntad, como le digo, es algo de disposición. Todo lo que nosotros hagamos, hermano, para este año, sí, Señor, yo quiero hacer, Señor, yo quiero obedecer, porque quiero, Señor, agradarte. Y como dice el versículo clave, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que hagamos, hermano, con agrado este año para el Señor todo aquello que Él ponga. Mire, Dios pone tanto el querer como el hacer. Todos los que nos han visto por Facebook, que Dios nos bendiga, y a todos los que estamos en esta mañana, que Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros y que vivamos en su voluntad. Señor, bendiga su palabra.